vamos a comenzar una serie que hemos titulado Las cosas que podemos hacer. Nosotros podemos hacer cosas. He subrayado la palabra podemos porque quiero darle una connotación de capacidad. Nosotros podemos hacer más cosas de lo que usted se imagina. La vida cristiana consiste de una capacitación, de un empoderamiento. Esa palabra que se usa ahora, que yo no sé si está correcta en español, yo creo que no, pero bueno, se usa empoderamiento, y todo el mundo lo entiende, del creyente para hacer ciertas cosas. No son cosas que nosotros podemos hacer en nuestra fuerza, ¿verdad? Porque precisamente las cosas más importantes que nosotros podemos hacer tienen que ver con lo espiritual, con lo invisible, con lo sobrenatural, y esto no se puede hacer con fuerza humana. Entonces es importante pero es importante que nosotros entendamos que aunque no se pueden hacer con fuerza humana, nosotros no somos cualquier tipo de seres humanos. Nosotros somos hombres y mujeres habitados por el poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido dotados, capacitados o empoderados con poder de arriba para hacer cosas que la gente no puede hacer. La gente no, pero tú sí. La gente no, pero nosotros sí. Entonces yo quiero empezar a que hablemos de cosas que nosotros podemos hacer y que tienen una connotación personal. Porque fíjate, oye esto. Hay cosas que tú puedes hacer en tu vida que tú no sabes que las puedes hacer y piensas que no. O sea, tú tienes poder para transformar tu ser. Y de eso se trata. Dios no quiere que tú estés cambiando a nadie si primero no te sometes tú al proceso de transformación interior. Y yo creo, ya que estamos hablando de crecimiento y estamos hablando de iglesia y de fortaleza, yo creo que la iglesia se fortalece cuando sus miembros efectivamente se ponen en contacto con esa parte interna, con ese poder interno que los ayuda a crecer y a hacer más de lo que ellos creen que pueden hacer. No sé si me entienden el trabajo. Amén. Entonces, las iglesias fuertes, las iglesias que crecen, son aquellas donde sus miembros están llenos de este poder. Amén. Pero no solo que están llenos, yo digo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso? Estoy en contacto yo con esas realidades. Amén. Estoy yo en una exploración interna de lo que yo puedo ser en Cristo Jesús y de lo que yo puedo hacer en Cristo Jesús. Oye esta palabra que he usado, exploración interna. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que yo, junto con mi Señor, zambullido en la palabra de Dios, comienzo a aprender y a escudriñar quién soy yo y qué puedo hacer y qué tengo que hacer en esta tierra. Amén. Amén, queridos hermanos, porque ninguno de nosotros ha sido dejado aquí por el Señor Jesús después que fue salvo para estar en el ocio. Tenemos cosas que hacer. Escúchame bien, querido hermano. Tenemos cosas que hacer. Ocupados siempre están en la viña del Señor. Otra manera de decirlo. Pero hay cosas que hacer. Entonces la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Y si no estamos haciendo lo que deberíamos, es porque no sabemos que podemos. Amén. ¿Estamos incapacitados desde adentro? No, yo eso no es para mí, eso es para otro. No, yo eso no lo puedo hacer. Conducir a una gente a Cristo Jesús, no, hombre, no, para eso hace falta otro tipo de cosas que yo no tengo, que no tienes. Es que no estás en contacto con eso. Y no estás en contacto con ese poder probablemente porque nunca lo has puesto en práctica. Nunca le has dicho: poder de Dios, Espíritu Santo, ayúdame a predicar tu palabra a tal persona. Amén. Porque nunca has usado esas armas que tienes. No has comenzado a prepararle en el espíritu emboscadas y ataques a cierta persona o a varias personas. Amén. 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 Gloria a Dios. Sí. Tú no sabes que hay una cosa en la guerra que se llama preparación artillera. ¿Qué es eso, pastor? ¿Que uno prepara la artillería? No, preparación artillera es que uno... Cuando un ejército va a atacar a otro, su artillería comienza a disparar sobre la zona donde va a atacar. ¡Pum!
Eso se llama preparación artillera. Eso es machacando al enemigo antes de entrar, ¿sabes? Boom, boom, boom. Y cuando ya la artillería ha machacado bastante la zona, entonces después vienen los tanques, viene el ejército y viene la entrada. Pero eso previo se llama preparación artillera. Y a mí me gustan los términos militares. Pablo usaba términos militares para explicar el evangelio. Pero se me ocurre pensar que a veces nosotros no somos muy buenos haciéndole preparación artillera a la persona que queremos ganar. ¿Y cómo, pastor? En oración. Señor, pum, 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 pongo delante de ti a fulano de tal o a fulano de tal. Pum, pum, pum. Tú sabes que trabaja conmigo todos los días, pero yo no he tenido todavía, no sé. Pum, pum, tócalo, Señor. Crea una circunstancia en la cual, una conversación. Yo soy tímido, pero crea una conversación en la cual yo, pum, 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 puedo entrar a conversar con Él. Espíritu Santo, dame ese poder y dame las palabras adecuadas. Pum, 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 pum. ¿Verdad? Y entonces cuando llega un momento en que todo ese humo se disipa y cuando tú miras, Dios ha creado una entrada para que tú puedas conversar con él o con ella. Pero es que a veces no nos damos cuenta que todo este desarrollo del evangelio, de la predicación, del alcance de otro, lleva una oración, lleva un clamor, lleva una unción. De predicar el evangelio para que una gente se salva no es de sentarse a conversar. Oye, Cristo te ama. Hay gente que, y esto es triste que yo lo diga, yo no sé si, perdónenme que me haya entendido un poco te dirá, ¿tienes texto bíblico? Sí, lo tengo, pero, como decía un pastor, ahorita voy a leer el texto para que el mensaje sea espiritual. Lo decía con sarcasmo, porque todo es espiritual, pero él lo decía con sarcasmo. Voy a leer la Biblia para que el mensaje sea espiritual. La vida cristiana no es, como lo que iba a decir, que poco se me va, es que hay gente que lejos de hacerse atractivos, voy a llamarlo por decir algo, o de hacerse no simpáticos, pero fáciles de entrar con el evangelio, se convierten en aborrecibles. ¿Sabe cuál es el problema? A veces la actitud y el simplismo. Porque el oyente capta, si tú de verdad tienes interés en entrar en su situación con la palabra de Dios, con la oración, con la asistencia de Dios que Dios te ha dado a ti, o la gente sabe cuando tú lo estás diciendo por decir, cuando no hay contenido detrás. ¿Cuál es la diferencia? Pues eso mismo, el amor, el interés, la pasión. ¿A ti nunca te ha pasado que tú le dices a tu cónyuge te amo y el cónyuge dice, ay no, pero no, como que no lo siento de verdad? Dímelo como que lo crees. Predica como que lo crees. No como. Predica creyéndolo. Entonces, si le vas a hablar, haz la preparación previa, habla con una gente. Amén. Y pídele al Espíritu Santo que te dé su corazón. Y a veces esto toma tiempo. Otro error. No, hay que convertirlo hoy. No. Si la palabra dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, y eso toma tiempo. ¿Ustedes saben que ustedes están siendo discipulados? ¿Dónde, pastor? Aquí, domingo tras domingo, por la gracia que me ha dado, yo los estoy discipulando a ustedes. La gente dice, ¿cuándo van a haber discipulados? ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? La gente tiene cada cosa en las iglesias que yo no sé de dónde la sacaron, porque no están en la Biblia en ningún lugar. Ciertas metodologías y ciertas cosas, que hay que hacer esto, que si no se hace lo otro, y que si... Yo no sé de dónde. Porque la mayor tecnología que hay y que ha habido siempre es un hombre con el evangelio en la boca, predicando, eso es todo. ¿Y cómo se discipulaba la gente? La gente se discipulaba enseñándole la palabra de Dios. Ustedes aquí siguen siendo discipulados. Yo sigo siendo discipulado cuando estudio, cuando escucho a Piper, a MacArthur o a cualquier otro. Estoy siendo discipulado. Esto no termina, queridos hermanos. Entonces, si tú quieres de verdad ganar a una gente para Cristo, inviértete. No en 2 o 3 días, sino pídele al Espíritu Santo que te vaya revelando la estrategia, que te lo ponga. Mira, hay gente que son resistentes al evangelio y son como una muralla impenetrable. Y hablando de preparación artillera, tú le puedes decir, Espíritu Santo, crea una circunstancia. Yo he orado así. Escucha, te voy a dar un tip de mi oración. Yo he orado así.
Yo le he dicho a Dios, Espíritu Santo, crea una circunstancia en la vida del tal para que se me sirva en bandeja de plata, para que esa muralla se abra. Una circunstancia. A veces una crisis, a veces un problema, a veces una conversación, a veces un mal día que Dios va a crear para que tú puedas aterrizar. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver esto, ¿no? Porque fíjate, todo lo que yo te estoy diciendo, si no hay una exploración interna, y quiero comunicar estas ideas, ¿no? La idea fundamental, para no buscar palabras rebuscadas, es esta. Si no empieza por ti, por tu corazón, por tu vida espiritual, por tu vida devocional, es difícil que produzca un resultado, porque tú necesitas algo dentro de ti. Tú necesitas una presencia dentro de ti. Tú necesitas un poder que emane en tu forma, en tu manera de hablar. A ver, una de las cosas más lindas que a mí la gente me ha dicho, alguien me dijo el otro día que se me trabajo, me dijo, tú transpiras paz. No sé a qué se refiere. Pero, entonces, cuando tú estás en un lugar se siente la paz. Eso no soy yo. Yo no tengo paz. Mi familia sabe que muchas veces yo, lo menos que tengo es paz. Pero el Espíritu Santo, en momentos así, yo me pongo en contacto con quien está dentro de mí. Amén. Pero vamos a leer la Biblia para que más o menos vayamos entendiendo lo que quiere decir. Juan 15, del 4 al 6. Dice así Juan 15, del 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjense que hay una continuidad. Oigan la música de la palabra, de la letra. El movimiento, si lo hay. Dice, permaneced en mí, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora vamos a ver la diferencia del cristiano fructífero y del cristiano que no lo es. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, mira la lógica del Señor, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, o sea, no puede llevar fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La palabra pámpano quiere decir ramas. No te pierdas, no sé, debía haberlo traído en otro lenguaje, pero yo sé que entienden. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separado de mí nada podéis hacer. Sin cercanía, sin tener la relación, debo usar este término, sin estar engrasado en la relación personal, en la vida devocional, es difícil lograr cosas. Dice, separado de mí nada podéis hacer. ¿Y qué quiere decir eso? Porque yo puedo hacer cosas. Separado de Cristo, yo puedo ir a trabajar, yo puedo levantar. Se refiere a lo espiritual. Amén. Se refiere en primer lugar a tu vida. Si tú tienes a Cristo un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, si tú visitas a Cristo como visitas al médico o una cosa así, es difícil que algo puedas hacer. No hay gente que se convierta por ti, no hay ministración de parte tuya hacia otro, pero también hay poco crecimiento en ti, no hay fruto. Y los primeros frutos que empiezan a escasear son los del carácter, ¿verdad? No hay transparencia, no hay humildad, no hay diligencia, no hay laboriosidad, no hay estas cosas. Para lo de Dios, quiero decir. Separado de mí, nada puedes hacer. Seguimos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Tremendo. Esa es una caída final. Si permanecéis en mí, y ahora va a explicar un poco qué quiere decir permanecer. Porque eso tenemos que ponerle carne a esa estructura, ¿verdad? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces el gran llamado de Dios y de Cristo Jesús al creyente para que se convierta en alguien fructífero y productivo y alguien que forma parte de una iglesia fructífera y productiva es que permanezca
en Cristo Jesús. Que continúe conectado en Cristo Jesús. Miren, vamos a tratar de explicar esto. Permanecer en Cristo es estar constantemente bajo la influencia de la persona y las palabras de Cristo. Amén. Quiere decir que mi influencia, ¿verdad?, mis pensamientos, mi filosofía de vida, el interés de mis emociones está siempre bajo la influencia de Cristo, como si el Señor siempre me estuviera mirando, como si estuviera siempre conmigo. Por eso leí ese texto al principio: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son todas estas ideas de que permanecer es como estar rodeado, cubierto en la presencia de Dios constantemente. Yo puedo estar en mi trabajo, pero en mi conciencia yo sé que Cristo está allí conmigo. Yo puedo tomar una decisión o estar pensando, manejando cierta decisión que tengo que hacer, pero en esa decisión el consejo de la palabra de Dios está allí presente. Amén. En todo, cómo criar mis hijos, cómo comportarme en mi matrimonio, cómo comportarme en el trabajo. Mi carácter, quien yo soy, está siempre bajo la influencia de Cristo, no de otras cosas. Por ejemplo, yo escojo estar bajo la influencia de la palabra de Cristo Jesús antes que la psicología, y en eso permanezco. Cuando a mí viene el psicólogo de este mundo, cuando a mí viene el liberal de este mundo, cuando a mí viene el falsamente llamado científico de este mundo y me dice: mira, quiero influenciarte con esta idea, yo escojo, no, yo estoy bajo la influencia de las ideas de Cristo. Amén. Eso es permanecer. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Pero yo también estoy bajo la influencia de esa persona, porque yo tengo una relación con él. Amén. Cuando voy a usar una ilustración terrible, pero tengo que usarla para que ustedes entiendan. Si yo soy casado y yo soy tentado o soy provocado por algo allá afuera, yo tengo que saber que yo estoy bajo la influencia de esa persona con la que yo tengo un compromiso. Su presencia está allí, por eso yo digo no. En un sentido, mire, en un sentido yo no soy libre. De hecho, cuando uno se casa, uno entrega ciertas libertades. Cuando uno se compromete con Cristo Jesús, uno entrega las libertades para pecar. Por eso la Biblia lo compara ciertamente con esclavitud. ¿Esclavos somos de quién? De Jesús. Amén. Vamos a seguir leyendo las definiciones. Ya había dicho: permanecer en Cristo es estar bajo la influencia de la persona y las palabras de Cristo. Es pensar en Él, leerle a Él, hablar con Él, consultarle a Él, hacerle caso y evitar olvidarlo. Amén. Eso es permanecer. La gente dice: bueno, voy otra vez. Es pensar en Él, leerle a Él, hablar con Él, consultarle a Él, muy importante, hacerle caso y evitar olvidarlo. En una palabra, es tenerlo presente. Para tenerlo presente, lo que tenemos es... es una buena pregunta. Bueno, ¿y qué tenemos nosotros para tener a Cristo presente? ¿Verdad? Porque yo no puedo tener presente a un esquimal, o no puedo tener presente a una persona que vive en la Siberia, que se llama Dimitri, que yo no conozco. ¿Verdad? Para yo tenerlo presente, yo tengo que conocer de él, informarme de él, saber de él. Y lo único que yo te, lo único, y no lo digo como con desánimo, al contrario, lo digo con gozo. Lo que tenemos es su palabra y al Espíritu Santo para tenerlo presente. Mire, en una palabra es tenerlo presente. Para tenerlo presente, lo que tenemos es la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, yo no sé cuántos cristianos no se han dado cuenta todavía que es imposible. Escúchame bien, porque voy a decir lo más profundo que voy a decir ahora. Es imposible ser este tipo de cristiano que puede hacer cosas si tú no lees la palabra de Dios. Sin tu Biblia estás frito. Sí. Todo esto retorna increíblemente
cíclicamente, obstinadamente retorna a lo mismo. No puede haber cristianos sanos, fructíferos, productivos. No puede un cristiano tener a Cristo presente si no lee las palabras de Cristo. Amén. Amén. Porque lo que te ha dado Dios, lo que ha dejado Dios en esta tierra, para que le conozcamos, para que crezcamos, para que ganemos poder, es su palabra. Amén. Y el Espíritu, pero todavía es la palabra. Amén, queridos hermanos. Amén. Entonces, la Biblia, que la tengo yo aquí, en esta, gloria a Dios, porque ahora la tenemos en electrónico, la tenemos en el... Y esto, obviamente, como te estás dando cuenta, va en primer lugar. Este mensaje está dando un giro hacia una exhortación seria de parte de Dios, de que tienes que comenzar a hacer un hábito de leer tu palabra si quieres tener a Cristo presente. No puede Jesús estar presente en ti si tú no le lees, si tú no le consultas a través de la palabra, si tú no aprendes, si tú no te dejas guiar a través de la palabra. Allí están las instrucciones eternas de vida, de crecimiento y de poder para ti. Están ahí. Entonces hay que leer la palabra de Dios. Pastor, yo tengo que leer todos los días. Usted me está diciendo que yo tengo que leer todos los días un capítulo de la Biblia. Mira, yo he pensado mucho sobre eso, sobre todo con los años. Gente dice, no, yo me leo un capítulo de la Biblia diario por 3 semanas. Y después de las 3 semanas. Yo prefiero que se lea un pasaje, un versículo todos los días, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. ¿Verdad? En orden, obviamente, no el mismo todos los días, pero bueno. Si tú no eres de muchas lecturas, o incluso quieres escucharlo, porque ahora está, se lee, se escucha, perdón, en el carro, en el Bluetooth se puede escuchar. Si tú pudieras separar un tiempo diario para, aunque sea, llenarte de un pedazo de la palabra de Dios, 2 versículos, 3 versículos, pero hicieras el compromiso de hacerlo sin interrupción, donde quiera que estés. Como mismo es difícil que tú puedas interrumpir un desayuno por mucho tiempo. Y por eso la Biblia se compara con alimentos. Si tú pudieras todos los días leer algo, 3 versículos, 3 hoy, 3 mañana, y si lo hicieras por 2 años sin fallar, ponte a pensar cuánto de Dios estaría en ti e entraría en ti. Cuánta capacidad espiritual, cuánta presencia, cuánto conocimiento de Jesucristo hubiera en ti. Y cuán capaz fueras tú, no solo de predicar, sino de aconsejar a otros. Cuánto bien harías tú en este mundo y en la obra de Dios. Porque no hay nada así. Un médico es una cosa buena y un médico te puede salvar la vida, pero no te puede salvar eternamente. Amén. 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 Yo recuerdo una oportunidad, un compañero de trabajo que yo tenía, que él tenía una obsesión, un fanatismo. Él era líder de Alcohólicos Anónimos. Líder era, tenía varios grupos, tenía una cosa con eso, le había sido alcohólico, y entonces yo durante mucho tiempo traté de predicar el evangelio, de alcanzarlo, y él me decía, no, si yo ayudo a mucha gente. ¿Tú sabes cuánta gente yo he sacado del alcoholismo? Y siempre lo estaban llamando, y él sentía el gran conectado a este grupo, y era el centro. Y yo soy como hombre con un propósito, una cosa seria. Y hay que tener cuidado con los propósitos. La gente se obsesiona con los propósitos, pero cuando el propósito te saca de Dios, pues ya, ¿verdad? Cuando tú dices, no, esta es mi razón de vivir, y al final termina en tu razón de morir, mejor no. Pero yo le hablaba con él, le decía, ahora no me acuerdo el nombre de él, pero yo le decía, cuando trabajaba en O'Reilly Auto Parts, le decía, pero mira tú qué cosa tan irónica. En cierto sentido tú coges a la persona, y yo no estoy demeritando la cuestión de Alcohólicos Anónimos, no, todo tiene su lugar. Pero yo le decía, qué cosa tan maravillosa es, o mejor dicho, qué cosa tan contradictoria es que tú agarres a una persona alcohólica, la saques del alcoholismo, la limpies humanamente hablando, para ir exactamente a ser destruida en el infierno después. Sobrio, pero en el infierno. Amén. Entonces tú me dices, bueno, pastor, ¿y cuál es la opción? La opción es ser sobrio y en el cielo, las dos.
Amén. Esa es la opción. La opción es sobrio, la opción es sin pecado, la opción es salvo, la opción es limpio, la opción es puro, la opción es santo, pero en el cielo, con Cristo Jesús. Amén. Y tú y yo tenemos esa misión, queridos hermanos. Entonces imagínate, si una persona encuentra un propósito y una pasión y un fanatismo en Alcohólicos Anónimos, ¿por qué no puede el cristiano encontrar una obsesión, encontrar una pasión en llenarse de Cristo Jesús para bendecir, para salvar a otros, para ser consejero, para ser el ungüento fresco en las heridas del mundo? Y para eso no hay que pasar cursos, ni ir aquí, ni ir allá. Para eso lo único que hay es permanecer en mi palabra, dice Jesús. Amén. Y en mi presencia. Amén, hermano. Amén. O ya lo perdí ya. Miren, la actitud ante la enseñanza del maestro. Oiga esto, porque de eso se trata. Permanecer es la actitud hacia la enseñanza del maestro. Juan 15:10 dice: si guardarais mi mandamiento. Pues tú dices, él inventó eso de que permanecer tiene que ver con la palabra de Dios. Pero si guardarais mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Amén. Y permanezco en su amor. Eso es una manera de decir, y le agrado. Eso es lo mismo que tú sientes cuando tu hijo te obedece. Cuando tu hijo hace lo que te agrada a ti, cuando tu hijo hace lo que es la tradición, cuando tu hijo se alinea con, digamos, lo que es la tradición moral de tu casa. ¿A ti no te ha pasado que tú le dices a tu hijo, le dices, no, es que nosotros no? Mama, people, nosotros no somos así. ¿Verdad? Y cuando tú ves a tu hijo haciendo las cosas que tú le has enseñado, eso te agrada. En un sentido, él permanece cerca de tu amor. ¿Por qué? Porque hay una ternura, hay algo especial para aquel que te obedece y te respeta. Amén. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Si permaneces en mi palabra, si me amáis, permaneceréis en mí, guardaréis mi mandamiento. Porque yo guardo los del Padre. Y esto es una cadena de permanencia. Permanezcan en mí como yo en él. Amén. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué es lo que debo comenzar a restaurar? Comienza a leer tu palabra. Comienza responsablemente a separar tiempo para estar con Dios, leer su palabra. Empecé por la palabra, vamos a caer en el Espíritu. Amén. Mire lo que dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y algo va a pasar. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Todo eso está detrás de mi palabra guardará. El que me ama tomará la Biblia, su Biblia, la leerá, la guardará, me respetará, me honrará, y haremos, mi Padre y yo haremos morada en él. Eso es permanecer. Permanecer es respetar, honrar, atesorar tu Biblia, la palabra de Dios. Léela, querido hermano, separa tiempo. Entonces, permanecer es lo que hacemos con su palabra. Miren, Colosenses 3:16, con este termino. Me va a quedar algo más después. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren esa atmósfera. Nosotros podemos
multiplicar o hacerse de Dios en una iglesia. Y esto es una expresión, si te das cuenta, ya esto es como una expresión de la iglesia. Amén. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿En qué sentido? Enseñando. Pero ¿quién puede enseñar lo que no conocen? Y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Necesitamos hombres y mujeres que conozcan la palabra, para que la iglesia se llene de exhortación, para que la iglesia se llene de enseñanza. Mire que trabajo a veces, mire, te voy a decir algo. Hay gente que dice, no, yo quiero enseñar, pastor, yo quiero enseñar la palabra de Dios, denme el manual, para yo ir y aprender por el manual de Lifeway, de no sé quién, para enseñar. Esta gente no tenía manual. Y no estoy diciendo que sea malo, pero es que hay cierta burocracia rara y rancia que se ha metido en la iglesia, entonces impide todo lo demás desarrollo, impide otro tipo de desarrollo, porque eso no está bien. Dice quién. La iglesia lo que tenían eran hombres y mujeres que conocían su palabra, llenos de la palabra de Dios, y que se exhortaban y se enseñaban con ella. No necesitaban ningún manual. ¿Por qué? Porque la palabra estaba en ellos, porque la conocían. ¿De dónde enseño yo? No, de la Biblia. Pero ¿quién me guía a mí en esta enseñanza? Nadie. Me guía la propia palabra a mí. Y entonces, guiándome a mí, sale como una guía para ustedes. ¿Es todo? Sí, pastor, pero usted oye a este y yo escucho al otro y a aquel para recibir un poco más de aclaración sobre ciertas cosas. Pero es él también, es su sabiduría. Y Pablo conocía la palabra de Dios y la explicaba. Pablo no les dijo, miren, esto que dice ahí, era aquello que dijo por allá, que miren que esto y que qué sé yo. Y se lo explicaba. ¿A dónde fue Pablo? ¿A qué seminario fue? ¿Y qué life fue y les trajo el manual? Nadie. La palabra es la enseñanza de la palabra. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo soberanamente va capacitando hombres y mujeres que van ganando como dones más conocimiento. Por eso la Biblia habla de ciertos dones del Espíritu, entre los cuales está palabra de ciencia. Es ese. ¿Amén? Palabra de sabiduría. Son gente entre nosotros que de acuerdo a su don, y no me voy a meter ahí, pero cada cual tiene su don, va siendo preparado. Ahora, lo que sí nadie va a ser preparado en la palabra de Dios sin leer, sin escucharla, sin meditar. ¿Me hago entender, querido hermano? Entonces, aquí lo que hace falta es liberar la palabra de Dios en el creyente, decirte, léela, escúchala, analízala y enséñala a otros. ¿Cómo tú crees que yo predico el evangelio cuando predico a alguien? Esto lo he dicho aquí hasta el cansancio, lo he dicho aquí. A lo mejor alguien lo aplica. Yo siempre cuento lo que Cristo hizo en mí. Mi punto de entrada, ¿cuál es? Donde yo estaba y de donde me sacó el Señor. ¿Y qué versos usó? Yo le he dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosas, te daré cosas contra el aguijón, etcétera, etcétera. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y ahí la aplicación de por qué, en un sentido, yo perseguía o yo huía del Señor. Y todo eso. Hay gente igual que hoy en día sigue los mismos patrones se aplican. Hay gente hoy en día huyéndole a Cristo, dando cosas contra el aguijón. ¿No? Y hace falta quien le diga, mira, no patees más el amor de Dios sobre ti. Es Jesús mismo quien te está buscando. Amén. Entonces la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo esto es preparación personal. Hermano, mira, aquí ya de salida, canta al Señor. Te voy a decir algo, no se lo diga a nadie, no se lo diga a nadie. Secreto. Mi hija me diga, sí. Ya voy a revelar el secreto. Pero a veces me dice, ay papá,
nosotros cantamos. Es ese que no está cantando, está así. Digo, no, pero sigue, ahí van, están animándose. Yo sé que a veces no está la letra esa, pero muchas veces está la letra. Y tú dices, pero ¿por qué yo te voy a cantar? Porque lo dice. No, porque lo dice la Biblia, que es espiritual y es cristiano cantarle al Señor. Es algo que los cristianos hacen. ¿Amén? Los cristianos hacen. Si tú le cantabas antes a Luis Miguel, a Vicente Fernández, a no sé quién, y cantabas todas las canciones, y se te pegan todas las cancioncitas de la gasolina y todo eso, y a veces, oye hermano, de ver, a veces uno pasa por un lado, oye una canción y tiene un estribillo, y cuando viene a ver, uno tiene el estribillo en se te queda. Esto le pasa a todo el mundo. No shame on that. Eso le pasa a todo el mundo. Eso me pasa a mí. A mí me encanta la música y se me pegan todas las músicas. Pero hay un momento que uno tiene que hacer así y reemplazar. Ok, suena bien, está bonita. Pero mira, pongo una canción de Elevation en la mente. O pongo una canción, o cualquiera, o el corito mismo, o el himno. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que una iglesia espiritual y avivada. Y eso es una manera de tener la presencia y de permanecer en el Señor. Permanecer en Él es cantarle himnos y alabanza al Señor también. Gloria a Dios. Amén, querido hermano. Bueno, Dios nos bendiga.